Buenos días, tardes o noches, amados hermanos, dependiendo del momento en que esté viendo este mensaje. Mando un fraternal abrazo virtual a todos mis hermanos y hermanas de las diferentes iglesias de nuestra congregación, la Divina Trinidad. Asimismo, a los hermanos de otras congregaciones y amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, deseándoles lo mejor en esta época, donde recordamos el hermoso regalo de nuestro Padre de los cielos, Emmanuel, Dios con nosotros. El pasado 1 de diciembre concluimos con la serie de mensajes acerca de las relaciones matrimoniales y en este día vamos a compartir un tema diferente. Este mensaje se compartió en la iglesia de Yecapixtla el pasado 5 de diciembre a propósito de estas fechas hermosas que estamos celebrando. Para la iglesia, la temporada navideña empieza con Adviento, no es hasta la Nochebuena o la Navidad, sino es con el Adviento. Y esto fue hecho a propósito por los primeros padres de la iglesia para tratar de ayudarnos a enfocar nuestro corazón en las cosas correctas. ¿Qué significa Adviento, hermanos? El diccionario lo define como el periodo que señala el comienzo del año litúrgico cristiano y consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Ahora que entendemos un poco más a qué se refiere, vemos que nuestro corazón tiene una necesidad espiritual de ser llenado con algo, y la mercadotecnia a nuestro alrededor se aprovecha de esa necesidad para tratar de utilizar esta temporada para que pongamos nuestra esperanza en cosas que nos van a desilusionar. Por eso hay mucha gente que tiene lo que se llama la depresión post-navideña, porque ponen sus esperanzas en lo que viene en la cena de Navidad, en las reuniones, los regalos, en las fiestas, y pasa la temporada y nada cambia. Su corazón sigue teniendo esa necesidad, sigue teniendo esa hambre. Entonces la gente queda deprimida, desilusionada, porque fue engañada por la mercadotecnia que se aprovecha de esa necesidad. Entonces, hermanos, este mensaje es un esfuerzo para ayudar a poner su esperanza en cosas que causan un gozo real. Las promesas de simplemente celebrar las fiestas navideñas y los regalos son promesas que nunca se cumplen. Es verdad que esta tarea es prácticamente imposible, porque vamos a tratar de poner nuestras esperanzas en promesas que requieren mucha paciencia. Por eso el mensaje de este día podemos llamarlo así: promesas que requieren paciencia. Antes de comenzar en el desarrollo del mensaje, vamos a ponernos en manos de Dios y pedirle que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, estamos, Señor, delante de tu presencia, nuevamente en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo con nosotros, que sea Él, Señor, hablando a tu amada iglesia, palabra divina, y que dejemos a un lado las cosas de hombre. Que esta palabra que ha de ser compartida quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones, que sea de edificación para nuestras vidas, y que nosotros, Señor, lo que nos hable tu palabra, lo pongamos por obra, que no seamos nada más oidores olvidadizos, que nosotros, Señor, nos enfoquemos en hacer lo correcto delante de ti. Por eso, Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, el que nos hable, que yo mengüe, bendito Padre, para que tú tomes el control absolutamente de todo y nos hables, Señor, a través de él, de lo que tú quieres que aprendamos en este día. Gracias te doy por estar siempre con nosotros, por tu inmenso amor, por tu grande misericordia, porque tú, Señor, a pesar de que nosotros te ofendemos día con día, tú estás, Señor, ahí mostrándonos tu amor en todo instante. Gracias te doy por todo y en todo, en el nombre maravilloso de aquel que dio su vida por nosotros, en
en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar, se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden deprisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Nació el Salvador, allá en el pesebre, el verdadero amor por fin llegó. Vivimos en una época en la que hemos avanzado tanto en la tecnología y en la manera en que la sociedad se mueve, que la verdad ya no sabemos esperar pacientemente porque nuestro mundo ya no nos lo permite. Yo tengo 64 años, hermanos, y las fotografías de cuando yo era un niño eran en blanco y negro. Comprábamos un rollo fotográfico para cámara, tomábamos las fotos, las llevábamos a un negocio y tardaban entre 3 y 5 días en ser reveladas. El día de hoy se toma una foto y si no sale instantáneamente, el teléfono se considera una basura. Las cosas ahora son instantáneas. Los que son de mi generación o una cercana recordarán cuando en la secundaria nos dejaban hacer un trabajo en el que se tenía que hacer una investigación. Teníamos que ir a algo que se llamaba la enciclopedia, que eran como 15 libros ordenados alfabéticamente y nos enseñaban incluso cómo buscar las cosas. Hoy toda la información del mundo está en el teléfono y ni siquiera la tiene uno que leer. Ahora le puede decir al teléfono, busca tal cosa y sale instantáneamente. Las cartas
tardaban entre un mes y un mes y medio en llegar. Y hoy mandamos un mensaje y debe llegar en un segundo. Y si no pasa así, nos desesperamos. No tenemos idea de lo que significa esperar pacientemente. El problema es que el día de hoy los voy a llevar a la palabra de Dios, a estudiar una serie de promesas que tardan no un mes, no un año, sino miles de años en cumplirse. Entonces necesitamos tener paciencia. Pero antes de estudiar estas promesas, primero necesitamos hablar de doctrinas básicas. Nosotros los cristianos creemos, para empezar, que Dios creó todo lo que existe. Creemos que creó el universo, que creó este planeta y todo lo que hay en él. Y cuando Dios creó todo lo que existe, lo creó perfecto. Había una armonía perfecta entre la creación y Dios, pero aparte entre la creación y el resto de la creación. Había lo que la Biblia llama Shalom, que es una armonía perfecta en donde el ser humano sentía una paz, un gozo maravilloso por todas las cosas que Dios había creado y nos había dado como regalo. Y nos regocijábamos en los regalos porque provenían de Dios. Entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo para que las cosas apuntaran hacia Él y nosotros nos regocijáramos no nada más en las cosas, sino en quien nos las daba. Todo lo que existe, la comida, los colores que a Él le gustan, cuando ve un amanecer precioso, cuando le emocionan las montañas o los valles, o lo que le guste, fue una idea de Dios para que las tuviera y dijera gloria a Dios, y su corazón se llene de gozo por eso. También creemos los cristianos que en medio de esa perfección que Dios creó, el pecado entró al mundo y entonces desbarató todo el shalom que Dios había creado. El tratar de entender el nivel al que las cosas se descompusieron es muy difícil, porque todo lo que ahora funciona mal es culpa del pecado. Es culpa de que nosotros desobedecimos a Dios, sacamos la relación con Él de nuestro corazón y entonces se fracturó el universo entero. La Biblia dice que la naturaleza gime con dolores de parto porque se descompuso. Fue puesta a corrupción el alma del hombre. Todo aspecto del universo se descompuso. Y el efecto que tiene eso en nuestro corazón es que en lugar de ahora ser atraídos a Dios por todas las maravillas de la creación, ahora somos atraídos a la creación. Entonces, estamos persiguiendo a la creación en lugar de al Creador. Y lo peor del caso es que ponemos nuestra esperanza de gozo en la creación y eso no funciona. Por ejemplo, en la comida ya no nos lleva a apreciar al proveedor que es Dios, que se le ocurrieron estas cosas, sino que ahora la gente ve la comida sin Dios. Dicen, la comida es mi derecho, me la gano yo con mi trabajo. O peor aún, la convertimos en nuestro Dios. Hay algunas personas que para ellas todo gira alrededor de la comida y cuando tienen un problema en su persona y se sienten tristes, acuden a la comida y eso se puede decir de muchas cosas más. El vino, por ejemplo, la Biblia nos dice que también es un regalo de Dios para alegrar el corazón, pero funcionaba como un gozo que nos daba Dios como un regalo y ahora se convierte en alcoholismo para algunas personas, donde la gente ahora lo utiliza para esconderse de sus problemas. Las relaciones sexuales, que fueron una idea de Dios, hay gente que quiere decir que son algo sucio, que son algo malo, pero la relación sexual fue diseñada para crear la unión física, emocional y espiritual de dos almas que dentro de los lineamientos del matrimonio se regocijan en el Creador que inventó una forma tan maravillosa de unir las almas de un hombre y una mujer. Pero con la entrada del pecado, eso se convierte en lujuria. Y entonces lo que hacen es la persecución de placeres superficiales, costos baratos y pasajeros que terminan dejándolos más vacíos y creando dolor en su vida cuando siguen estas cosas. Entonces,
Dios crea todas las cosas perfectas. El pecado las descompone. Pero en el momento en que entra el pecado a la tierra, Dios actúa de inmediato. No se espera nada. Tristemente, nada más tenemos 2 capítulos de Shalom en la Biblia. Y en el tercer capítulo echamos todo a perder. Pero en el momento en que sucede, Dios baja al jardín del Edén, donde están Adán y Eva, los confronta y les explica el desastre que van a hacer en el mundo y las maldiciones a las que se hicieron acreedores a ellos gracias a su desobediencia. Pero luego va a confrontar y a condenar a la serpiente. La serpiente es la personificación del mal, del dolor, del sufrimiento, y entonces Dios, en el libro de Génesis, hace lo que se conoce como la primera promesa mesiánica. Una promesa de la llegada un día del Mesías, el Salvador, que va a venir a restaurar todo el desorden que el pecado hizo en el mundo. Esta promesa está en Génesis 3:15 y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A primera vista, esta promesa parece que simplemente está diciendo: va a nacer un niño de esta mujer y va a pisar tu cabeza. Pero es algo bastante más profundo, porque lo que está sucediendo es que Dios está prometiendo que el reino del mal que había entrado a la tierra por culpa del pecado, por el engaño del enemigo, va a ser destruido, destrozado por un hombre nacido de una mujer. Y usted y yo sabemos de qué está hablando, pero en ese momento nadie sabía de qué estaban hablando. Al parecer, es una promesa muy vaga, porque todos los varones que están viendo y oyendo somos hombres nacidos de una mujer. Entonces, la promesa está muy amplia, no nos ayuda para saber quién es, y entonces lo que va a hacer Dios de ahí en adelante es empezar a darnos más promesas, que nos van a dar más pistas para que nos ayuden a reconocer a ese Mesías cuando llegue. Vamos a saltarnos al libro de Génesis capítulo 12, en donde el contexto es que Dios está creando a su pueblo, y entonces llamó a Abraham, lo sacó de la tierra de sus padres, le dijo: tú cree y confía en mí y ve a donde yo te diga. Y Abraham va y confía en él. Y entonces Dios se lo toma eso como justicia. Y en Génesis 12, versículo 3, le hace una promesa: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la segunda promesa mesiánica. La bendición va a venir del linaje de Abraham, lo cual significa que el Mesías va a ser judío. Entonces ya empieza a hacer las cosas un poquito más claras. Luego nos vamos a Génesis capítulo 17 y vemos otra profecía y promesa en donde le está hablando otra vez a Abraham y le dice en el versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Le habla en plural. No es solo la nación de Israel. Le está hablando de muchas naciones y le dice: y de ti saldrán reyes. Entonces ya tenemos otra pista. Es un hombre nacido de una mujer que va a ser judío y va a venir de una línea de reyes. Es importante resaltar, hermanos, el momento en que está pasando esto. El pueblo de Israel todavía ni existe. Está hablando con Abraham antes de que tenga su primer hijo, Isaac. Todavía no hay pueblo de Israel y le está diciendo que va a haber reyes, que van a salir de él los reyes del pueblo judío. Faltan muchísimos años para que Abraham tenga a Isaac, Isaac tenga a Jacob, que Jacob tenga sus 12 hijos, que termine yéndose a vivir a Egipto, que pasen alrededor de 400 años en Egipto, que salgan de Egipto, caminen 40 años por el desierto, tomen la tierra prometida, pase toda la etapa de jueces y entonces viene el primer rey, más de 1000 años después. Pero ya desde ahí
le está diciendo a Abraham, reyes saldrán de ti. Ahora, hermanos, vamos a Génesis 49, que nos muestra una de las escenas más incómodas en este libro. Jacob es nieto de Abraham y está a punto de morir. Está en su lecho de muerte y, como era común en los patriarcados del pueblo de Israel, junta a todos sus hijos para dar la bendición a los hijos y dejarles encargada la familia. Normalmente el primogénito, es decir, el hijo mayor, es el que recibía el poder. Él se quedaba como el patriarca de la familia. Recibía la mayor parte de la herencia, él decidía sobre sus hermanos y sobre sus hermanas, y en este caso el primogénito era un hombre llamado Rubén. Pero Rubén había hecho unas tonterías que hicieron enojar mucho a Jacob, quien le dice que era fuerte y valiente, etc., pero que era impetuoso como las aguas y por eso no sería el número uno. Y luego siguen otros dos hermanos que se llamaban Simeón y Leví, que para vengarse de algo que le hicieron a su hermana Dina, habían engañado a un pueblo y los habían asesinado, por lo que los señaló como violentos sangrientos y que Dios maldijera su violencia y que tampoco serían ellos. Entonces va con el cuarto, que es Judá, y le dice estas palabras en Génesis capítulo 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Todos están conscientes de que les está diciendo esto, y ahí están oyendo que todos le van a servir a él. Pero la parte más importante la vemos en el versículo 10 de ese mismo capítulo 49, que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh, y a él se congregarán los pueblos. Para entender un poco mejor, leamos este versículo en la Nueva Versión Internacional. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Hasta este momento ya nos dieron la pista de que el Mesías va a venir de la tribu de Judá, que es de donde van a salir los reyes de Israel. Ahora ya sabemos más cosas. Para que prepare su mente, hermano, con respecto a este asunto del Adviento, que son promesas que requieren paciencia, recordemos que a Jesús le llaman Hijo de David, y esta profecía también está incluyendo al rey David, porque de él va a ser el linaje de Jesucristo. Faltan más de 1000 años para que nazca el rey David, y aquí está diciendo: el cetro no se apartará de Judá, que dentro de 1000 años ya va a tener un descendiente y ese va a ser rey. Pero luego vamos a estar esperando a un verdadero rey. Les está hablando del Hijo de la promesa. Durante esos 10 siglos en el pueblo de Israel hay muerte, destrucción, enfermedades, hay plagas, calamidades de todo tipo, lo que nos muestra que el reino del pecado llega a tocar todo el mundo, se mete a todas partes. Dios había prometido que iba a llegar uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, y está avanzando hacia su plan. No a la velocidad que quizás nos gustaría, pero les acaba de prometer algo que no va a pasar por 1000 años. Pero mientras tanto, Dios está haciendo cosas. Dios está enseñando las cosas que necesitan saber, que necesitan entender para poder reconocer al Mesías cuando llegue. Las profecías mesiánicas son cientos, pero aquí estamos viendo solo unas cuantas para cumplir el objetivo de lo que estamos haciendo aquí. Los profetas decían lo que Dios les dictaba. Ellos no hablaban por lo que ellos querían decir. Dios decía: dile al pueblo esto, y había veces que hablaban de eventos actuales y de eventos que iban a pasar muy al futuro. Muchas veces en la misma frase
Entonces eso confunde mucho a la gente porque está hablando de cosas que pasan enseguida y hay cosas que todavía no van a pasar. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios le está hablando al rey David. Ya está coronado, ya vive en el palacio, está feliz de la vida y no le gusta el hecho de que él tiene un palacio muy bonito, pero Dios vive todavía en su casa de campaña, en su tabernáculo. Y entonces le quiere construir un templo, le quiere construir el primer templo y entonces le dice a Dios, yo te voy a construir un templo. Y Dios le dice, no, que no va a ser él. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13 nos dicen, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en el versículo 16, poquito abajo dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La primera parte ya se cumplió totalmente, ya que David tiene un hijo que se llama Salomón. Él construyó el primer templo de Israel y lo hace en poco tiempo después de esta profecía. Pero sobre la promesa de que su reino va a durar para siempre, no puede estar hablando del reino de David ni de Salomón. Después de Salomón, recordemos, el reino se va a dividir en dos. Las 10 tribus del norte van a ser Israel y las 2 tribus del sur van a ser Judá. Y poco tiempo después de algunos reyes malísimos en serio que tiene el pueblo de Israel, los asirios van a llegar y van a destrozar las 10 tribus del norte. Se los van a llevar y los van a dispersar por todo el mundo. Y poco tiempo después va a venir Babilonia y se van a llevar a todo Judá a Babilonia. Entonces, evidentemente, no está hablando de ese reino. ¿Qué sabemos y qué no sabemos hasta este momento? Sabemos que va a ser un hombre nacido de una mujer, de la tribu de Judá, del linaje del rey David, que va a venir a destruir la muerte, el dolor, el pecado, etcétera, etcétera. Lo que no sabemos en este momento de la historia es cómo va a destruir todo eso y cómo va a bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, cómo va a restablecer el orden que existía antes del pecado. Históricamente hablando, hasta ese momento todavía no nos dicen cómo, era un misterio. Los estudiosos de la Biblia de esa época así lo veían. La siguiente pista lo vamos a encontrar en una profecía que es muy famosa, ya con el profeta Isaías. Estamos hablando de muchos años después. Isaías escribió más o menos 600 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de miles de años después de las primeras promesas. Isaías capítulo 7, versículos 14 y 15 señala: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hay algunas personas que son escépticas y que no creen. La palabra virgen puede significar joven en la traducción al castellano. Y entonces hay versiones de la Biblia que dicen, y la joven concebirá. Las versiones más conservadoras dicen, la virgen concebirá. Entonces ellos dicen que no es que fuera una virgen, sino que era una jovencita. María debe haber tenido entre 15 y 16 años cuando tuvo a Jesús. Entonces, dicen aquí, está hablando de una joven. Pero hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta. Una es el contexto y la otra es el testimonio que la misma Biblia da de sí misma. En el contexto, Isaías está aquí hablando de una señal que nos va a dar Dios para que podamos reconocer al Mesías.
está hablando de algo que es épico, algo especial, diferente, único, milagroso, para reconocerlo, para que la gente supiera que Dios no los había abandonado. Cuando nuestros hijos nacen, para nosotros es un evento maravilloso que nos llena de gozo. Pero lo que no sucede es que las estrellas se realineen. Hombres sabios lleguen del oriente buscando al niño que acaba de nacer. Este fue un nacimiento épico. Era una señal única, algo que nadie más podía hacer. Pero aparte, tenemos el testimonio de la Biblia misma, porque cuando vemos en el Nuevo Testamento que el ángel se aparece a María y le dice, vas a tener un hijo, ella pregunta, ¿pero cómo si no conozco hombre? Ella está diciendo, soy virgen, y todos sabemos que Dios sabe todas las cosas, que no hay nada oculto para él. Si María no hubiera sido virgen, el ángel le hubiera contestado que no mintiera, que Dios le conocía perfectamente. Pero por el contrario le dice, no te preocupes, porque esto va a ser obra del Espíritu Santo. Ella misma está testificando que era virgen y el Espíritu Santo lo estaba confirmando. Tenemos la pista que va a nacer de una mujer que era virgen, pero aparte, estos versículos nos dan otra pista que a nosotros de esta época nos pasa desapercibida. Porque dice que va a comer mantequilla y miel. Y usted y yo oímos eso y nos preguntamos, ¿qué significa eso? A lo mejor lo hubiéramos entendido mejor si dijera, este niño va a comer tortillas y frijoles los primeros años de su vida. Lo que nos está diciendo es que va a ser muy pobre. La mantequilla y la miel eran la dieta típica de los plebeyos, de la gente con menos dinero, de los más pobres. Entonces lo que nos estaba diciendo es, este bebé va a estar íntimamente familiarizado con el dolor que causa la pobreza. No debería haber sido una sorpresa para nadie que su primera cuna fuera un pesebre. Nos vamos un poco más adelante en Isaías, al capítulo 9. Ahí nos va a hablar de que a lo que viene este niño que nació de una virgen es a traer paz al mundo, a darle gozo a la gente que lleva mucho tiempo sufriendo y esperándolo. Y esta profecía nos dice de forma más clara a quién estamos esperando. Isaías 9, versículos 6 y 7 mencionan: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Antes hablamos de un hombre nacido de una mujer, pero ahora dice Dios fuerte. Este tipo de versículos son los que han causado más problemas en la época de Jesucristo y en nuestra época incluso. Porque cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de un profeta, estamos hablando de Dios hecho hombre. Versículos como el 7 son los que han confundido, o más bien confundieron a la gente que seguía a Jesucristo en su época. Porque los judíos estaban convencidos que de lo que el Mesías iba a hacer era derrocar a Roma. Se iban a levantar en armas, él iba a ser el líder y pensaban que Israel iba a regresar a la gloria que tenía cuando David era el rey. Porque David tenía subyugados a todo el mundo. La principal potencia era Israel y las naciones les tenían miedo. Confundieron el reino que iba a ser y pensaban que iba a ser un reino aquí en la tierra. Pero lo que significa es que hasta que Jesús regrese, siempre va a haber una Roma. Roma no era el problema. El problema es que hay corazones pecaminosos que existen y entonces por eso existen las Romas.
El problema que tenemos que resolver no es el sistema político en el que vivimos. Mucha gente piensa que si ponemos a los presidentes adecuados, entonces los problemas se van a solucionar. Están poniendo su esperanza en el lugar equivocado. Ponen su esperanza en una persona en lugar de confiar en Dios. Lo que necesitamos, hermanos, son corazones liberados y redimidos. Eso es lo que transforma el mundo. Cuando el corazón de la gente es transformado, entonces los sistemas cambian. El sistema no cambia a la gente. Uno no puede legislar la moralidad. Las leyes no producen buenas personas. La ley sirve para revelar que todos somos pecadores. La razón por la que este Mesías va a poder restaurar todo es porque es Dios. Solamente Dios puede hacer una cosa así. Pero lo que no nos ha dicho hasta ese momento es cómo va a restaurar todo. La revelación del misterio maravilloso se encuentra en Isaías capítulo 53. Los invito, hermanos, a que después lean ese capítulo completo para que vean la profecía que hace Isaías acerca de Jesucristo 600 años antes de que naciera. Yo solo voy a leer algunos versículos a partir del 4 y hasta el 9. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La razón por la que usted y yo podemos tener paz en nuestro corazón ahora y en la eternidad es porque el castigo que merecíamos recayó sobre él. Todos nosotros nos rebelamos, vivimos como nos da la gana, y Dios hizo que toda la iniquidad de todos nosotros en nuestra terquedad cayera sobre él. Si leemos los evangelios, cuando está en el juicio, una de las cosas que sorprende a Pilatos es que no se defiende. Jesús le dice: no tienes más poder que el que Dios te da. Esto que acabamos de leer es el intercambio maravilloso del que hablamos. Cómo iba a aplastar a la muerte y al pecado, cargando con nuestra rebelión, recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos. Ese es el misterio. Iba a comprar paz y vida eterna para nosotros, absorbiendo la ira de Dios. Y ahora usted y yo disfrutamos como si fuéramos perfectamente inocentes. Es todo lo que vemos en los evangelios. Fue lo que profetizó Isaías 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Jesús haciendo el sacrificio máximo que la Biblia nos dice que le ganó el nombre sobre todos los nombres. El versículo 12 de ese mismo capítulo 53 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios resuelve el problema de nuestro corazón, que es el problema real en este mundo, cargando con nuestro pecado, derramando su vida por nosotros hasta la muerte, extendiendo su justicia a toda la persona que está dispuesta a arrepentirse de haber vivido a su manera.
poner su fe en Él, creer en Él y poner su confianza en la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la realidad espiritual. Lo que nosotros vemos en estos días es la celebración de la Navidad. Pero la realidad espiritual es eso que estamos esperando que se consume. Esa añoranza que usted tiene porque sucedan cosas buenas, cuando está esperando que venga la cena de Navidad, cuando está esperando algo que le dé esperanza, esa añoranza en realidad es una añoranza de Cristo. Vean, por ejemplo, cómo nos ha afectado ahora eso de la pandemia. Una de las razones por las que cuando estuvimos encerrados estábamos tan deprimidos es porque no había reuniones, no había eventos, no había cosas en las que poner nuestra esperanza para la semana siguiente. Esa añoranza que sucede en su corazón, hermano, hermana, no es otra cosa que su añoranza de Jesucristo. Su añoranza de que Él verdaderamente venga. Es una sombra que proviene de esta promesa que hizo Dios, que un día iba a reparar todo lo que se había descompuesto y lo iba a hacer a través de un hijo que le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Así que lo que realmente añora en su corazón en todo momento y le hace estar esperanzado por algo más es a Jesucristo nuestro Señor. Porque la Biblia nos dice que va a regresar, y ya no va a regresar como bebé, va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, a reinar donde todo ahora sí va a ser perfecto. Así que nuestra esperanza en esta época del año en la que somos más vulnerables a caer en el engaño de estar esperanzados simplemente en cosas de este mundo, porque la mercadotecnia nos ataca, es que Dios cumple sus promesas siempre. No ha dejado de cumplirlas. Al ver cómo las ha ido cumpliendo a través de miles de años en la historia, eso debe darnos paz y fortaleza y debería de darnos paciencia para esperar. Aunque usted no lo vea, está haciendo cosas, está preparando corazones. Todavía no regresa porque hay gente que todavía va a ser salvada. A lo mejor gente a la que usted ama. Dios está esperando para salvarla, pero va a regresar y la muerte y el pecado ya fueron derrotados en la cruz. Él triunfó sobre la muerte y el pecado. Lo que sucede es que aún no ha sido consumado el final. Esta es la manera en la que necesitamos verlo de aquí en adelante. Mi oración, hermanos, es que pongan su esperanza en esas promesas, en esas cosas mientras celebran la Navidad. Cuando estén en su cena de Navidad, se acuerden que la Navidad no es acerca de la comida, no es acerca de la fiesta, no es acerca de los regalos, es acerca de la esperanza que tenemos en que un día va a regresar y no sabemos cuándo. La Biblia dice que va a llegar como un ladrón en la noche sin avisar. Tenemos que estar esperanzados en Él porque nuestra fe en esas promesas, nuestra esperanza en esas promesas es lo que nos da fortaleza en el presente sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Esa es mi oración, que usted, hermano, hermana, realmente ponga su esperanza en esas cosas. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre,
siempre el Cordero conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Oh, oh, Rey de reyes, nadie como tú. Padre Santo y Eterno, estamos, Señor, delante de ti, bendito Padre, humillándonos, Señor, buscando tu rostro, bendito Padre, agradeciéndote, Padre Santo, por este mensaje que tú nos has permitido escuchar y compartir el día de hoy, pidiéndote, Señor, que pueda ser de edificación para nuestras vidas, que recordemos, bendito Padre, que tu palabra es fiel y verdadera, que nos dices, bendito Dios, que no es que tus promesas se retarden, sino que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque tú has transformado nuestra vida. Tú nos has cambiado, Señor. Tú nos has dado fe y fortaleza, Señor, en tus promesas, en las cosas que tu palabra nos enseña. Permítenos, Señor, ir y compartirlas con quien todavía no las conoce. Que nosotros, Señor, podamos apurar el regreso de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, contribuyendo, sembrando, para que más almas lleguen a sus pies. Te agradecemos, Señor, por esta enseñanza, por mostrarnos, Señor, que debemos de ser pacientes, que desde hace tantos miles de años, Señor, tú iniciaste haciéndonos las promesas y a través de tu misma palabra, conforme pasó el tiempo, nos has ido revelando más y más cosas. Nosotros somos grandemente bendecidos, Señor, porque ahora las conocemos. Para nosotros es historia, pero es cierto, todavía hacen falta que se cumplan algunas cosas, la parte final, para que nosotros finalmente podamos estar junto contigo, bendito Dios, dándote la gloria, la alabanza, la adoración a ti, que eres el único que la merece. Gloria y honra a ti, bendito Padre. Gloria a ti, en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu permanezcan con nosotros hoy y siempre. Dios les bendiga enormemente, hermanos.